¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a la experiencia vivida por una venezolana cuando se tuvo que trasladar por primera vez desde la ciudad de Málaga hasta la villa de Madrid en el tren más rápido de España. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber cómo fue su experiencia cuando montó por primera vez este medio de transporte, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que este video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Traveler Elena, que traducido literalmente al español es Elena la Viajera, que me imagino que es esta muchacha que aparece por aquí. Y nos podremos percatar de que ya su canal cuenta con más de 4.170 suscriptores y 50 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y cuando revisamos la información, nos podemos percatar de, la información de su canal que dice que se llama Elena y que es apasionada a conocer el mundo y compartir todas sus experiencias en este canal. Dice que a principios del 2022 decidió que iba a conocer un lugar nuevo cada mes. O sea, que en un año iba a conocer 12 lugares distintos de donde ella vive. Dice que no se refiere a tomar un avión e ir a los lugares más recónditos del planeta, pero que sí iba a empezar por algunos lugares, por supuesto, de donde estaba viviendo. Dice que, por cierto, no te olvides suscribirte y aquí abajo está el enlace de su red social. Y cuando revisamos el contenido de su canal, nos podemos percatar de que es cierto lo que dice. Todos sus videos son en lugares distintos. Algo que tendríamos que poner a analizar es si están grabados un solo video por mes en lugares distintos. Ejemplo, los últimos videos grabados hace 2 meses y 3 meses, o sea, un video por mes. Uno fue grabado en Oporto, o sea, esto es en Portugal, y el otro fue grabado en Lisboa. Otro video grabado hace 6 meses fue grabado en Málaga y en él ella habla de cómo se vive la feria en este lugar. Ha ido a otros lugares como Almería, parece que montado un crucero, ha ido a Noruega. Si seguimos bajando, ha ido a Venezuela, por supuesto, y ha visitado Gibraltar, Londres, o sea que ha recorrido gran parte de todos los países o lugares que ella se ha podido permitir. Ejemplo, hay un video aquí abajo, un video grabado hace un año, que ya cuenta con más de 8.400 visitas y ella nos explica cómo es viajar en una aerolínea de low cost, que es Ryanair, que a pesar de que esa aerolínea solamente es de Europa, o sea, hace viajes en Europa, es muy famosa por muchísimas historias, de los asientos apretados, de los precios bajos y muchísimas cosas más. Últimamente, lo último que oí de esta aerolínea es que iba a retirar los baños de los aviones. Fíjense si esta aerolínea tiene fama por las cosas innovadoras que hace. Y el video al cual estaremos reaccionando hoy es a este de aquí. Viajar en tren en España. ¿Vale la pena? Tren AVE, Málaga, Madrid. Un video que ya cuenta con más de 74.000 visualizaciones. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus videos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar yendo desde Málaga hasta Madrid en el AVE, que el AVE es el tren de alta velocidad aquí de España y es uno de los más rápidos del mundo. Entonces decidí grabarles la experiencia para que ustedes también puedan ver cómo es viajar en tren aquí en España. Ahora nos encontramos en la estación Málaga María Zambrano, que está en la estación de tren de Málaga. Bueno, es una estación de tren, pero también es un centro comercial. Entonces aquí vamos a estar agarrando el tren. Y lo primero que vamos a hacer es imprimir los tickets, así que vámonos. Oigan, en lo que tengo reaccionando en este canal llamado Somos Turistas, para los que aún no se sepan el nombre de mi canal, creo que ya yo he reaccionado a todos los medios de transporte ferroviario que tiene el país de España. Ejemplo, estuve reaccionando a una argentina, 2 videos de esa argentina, el cual monta 2 trenes de lujo que existen en España, uno en la costa norte y otro en la costa sur. Creo que el de la costa sur se llama el tren Al Andaluz y el de la costa norte el tren
Costa Verde Express o algo así. 2 trenes de lujo que es para vacacionar y conocer todos los litorales, por lo menos el norte y el sur, que te ofrece España, que son hoteles rodantes, porque no tienen nada que envidiarles a un hotel en cualquier parte de España. E incluso los precios son astronómicos. Creo que son 2.000 euros, 2.500, y ahí van variando dependiendo de la configuración del cuarto en el que tú te quedes. Ese video está buenísimo. He reaccionado también a otro argentino, el cual contaba sus primeras impresiones montando el metro de Madrid, que creo que ese es mi primer video en este canal. Y otro video también de él mismo, el cual yo reaccionaba, que era cuando él conoció los talleres de reparaciones de estos metros. Vamos a decirlo así. He reaccionado, no me recuerdo ahora de dónde era la muchacha, pero que iba también, creo que desde Málaga a Madrid y viceversa en trenes de alta velocidad, pero low cost, o sea, de bajo precio. No llegaron a montar como tal el AVE, o sea, montaron trenes de alta velocidad, pero low cost. Y ahora estoy reaccionando a que es el tren como tal que pertenece a la compañía Renfe de alta velocidad. Que me imagino que aquí todos los servicios deben ser. Esa Renfe recientemente sacó otra línea de tren que es Hablo, que son trenes de alta velocidad, pero que son low cost. Este fue el video que reaccioné, creo que de una venezolana también. Ahora no me recuerdo de dónde era, que fue en el que ella se trasladó desde Málaga también hasta Madrid, o desde Madrid a Málaga. Que si no mal no recuerdo, estos trenes son low cost, pero son de 2 pisos. O sea, tienen 2 niveles para poder transportar. pero más económicos. Lo único es que solamente están los trayectos que van de Madrid a Barcelona. Y luego hay otra empresa que se llama OUIGO, que también es una empresa. Ah, son estos. Me equivoqué. Son estos los de 2 pisos. Pero que ella recomienda, o el video que yo reaccioné, a que era preferible viajar en los asientos de abajo, porque si te ibas para el segundo nivel, se sentían mucho las vibraciones y los vaivenes de trenes francesa que abrió aquí en España hace no mucho, y también ofrece trenes más económicos, pero lo mismo, desde Madrid a Barcelona o Zaragoza y Tarragona. Por ahora los trayectos que van desde Málaga a Madrid son solamente con el AVE y los precios son esos que te acabo de mencionar. Ahora vamos a seguir recorriendo el. Yo imagino que esto de poner la maleta aquí es algo como, vamos a decir, simbólico, para que tú pongas si te da tiempo, porque con los tamaños de los vagones, yo me imagino que aquí no deben caber todos los maletines o maletas de todos los pasajeros. Y cómo no, un tour por el baño. Estoy muy agradecida de que en los trenes hay baño, porque yo normalmente cuando he ido a Madrid he ido en autobús y son 6 horas sin baño. O sea, hay una parada que te paras como en una gasolinera donde puedes ir al baño, pero claramente tener el. Fíjate, ella se está quejando con 6 horas. Y desde mi ciudad, en estos momentos actuales, hasta la capital, la única manera que tú tienes para trasladarte es por los buses. ¿Y ustedes saben cuántas horas tengo que pasar yo sentado en un bus para llegar desde mi ciudad actual, donde estoy viviendo ahora, a la capital? 23 horas tengo que estar sentado. Digo, si la guagua no se rompe. Si se rompe o tiene atraso, puedo fácilmente pasarme hasta 24 horas. Cuando yo llego a La Habana, o cuando vengo de La Habana en bus, llego con el culo literalmente cuadrado y pegado al asiento de las cantidades de horas que me paso montado. Que si existiera el avión, porque mi ciudad tiene aeropuerto, pero actualmente la aerolínea cubana está falta de aeronaves y entonces no se realizan vuelos domésticos, o sabes, o nacionales, fuera fácilmente 2 horas, pero al no existir hay que coger bus. Y ese en el mejor de los casos, fíjense cómo le estoy hablando, si te vas en un camión o en otro medio de transporte, posiblemente te pases hasta más tiempo. Y por supuesto, más incómodo. En el propio tren te facilita demasiado las cosas. Entonces, prácticamente el baño es pequeño, pero tiene de todo. Lavamanos. Sí, o sea, es algo pequeñito, pero funcional. Tiene lo necesario: lavamanos, servicio sanitario, espejo, agua. ¿Y qué otras cosas vas a necesitar? Poseta y todos los utensilios que puedas necesitar.
Miren, hay como una oficina aquí con su silla, su mesa, algunas cosas extra, pero si tienes que trabajar te puedes venir aquí y listo. Ya prácticamente recorrimos todo el tren, ahora voy de vuelta a mi asiento a disfrutar de las vistas del tren. ¿Verdad? Sin discusión ninguna, esto es un tren súper moderno. Yo lo veo bastante moderno. Aquí los trenes en mi país son cuadrados, literalmente la parte donde va el maquinista es cuadrado. Ya, ubíquense en un tren ruso, ¿sabes? Tosco, que lleva 27 y 30 vagones. Así, así son los trenes. Este medio de transporte, el tren como tal así, fueron una de las cosas que me faltaron por probar mientras estuve por España. Una porque no me atrevía y la otra porque ¿para dónde iba a ir? Si no tendría gente que me recibiera por los otros lugares. Ya acabamos de llegar a Madrid, soy una de las últimas en salir, prácticamente todo el mundo salió volado, pero el tren estuvo espectacular, las vistas increíbles, fue rapidísimo en comparación con el autobús, o sea, siento que cerré y abrí los ojos y ya llegué a Madrid. Entonces nada, viajar en tren es súper cómodo y está increíble, o sea, tiene todas las comodidades que tú necesitas. Estos asientos son de clase turista y me parece que son súper cómodos, amplios. Aquí están los diferentes tipos de trenes. Este que está acá es el que nos acabamos de montar, es el AVE. Luego al lado... Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos distintos tipos de cabina? O donde va el maquinista. ¿Que cojan una velocidad mayor o no? Porque no le veo la diferencia. Está el hablo. O sea, si se le ve diferencia estéticamente. Ahora, lo que necesitaríamos saber es si alcanzan velocidades diferentes. Que ven que es color moradito. Y este es el tren de alta velocidad, pero con precios más económicos. Y luego por el otro lado, ahí está el AVE con otra punta diferente. Y al fondo está el Ouigo, que es el tren de la otra compañía. Ouigo. Que también ofrece precios baratos. Bueno, ya llegamos a la estación de Atocha, que es justo esta que está aquí detrás de mí. Y acabo de salir y hay como un maratón en la calle. O sea, apenas llegas a Madrid ya todo está súper activo. Pero bueno, les quería decir que muchísimas gracias por ver hasta el final de este video. Espero que lo hayan disfrutado y que Yo también espero que lo hayan disfrutado y que hagan lo que ella le va a decir ahora mismo. Porque sí, yo sé que ella va a comentar algo ahí que ustedes no hacen. Les haya gustado este trayecto conmigo en el AVE y espero verlos en la próxima aventura. Ah, le faltó decir que se suscriban, comenten, compartan y den like para que este video llegue a una mayor audiencia. Hasta luego. Bueno, me gustó el video realmente, lo disfruté. Casi es como si yo hubiese estado montado desde la ciudad de Málaga hasta Madrid en el tren el AVE. Pero lo que me pareció es que esto es algo muy premium. O sea, delante de los demás sistemas de transporte, aquí yo vi cierto nivel de confort. Que déjenme decirle que casi para mí, desde mi punto de vista y mis experiencias, casi no va a tener ninguna diferencia con el metro y quizás los otros trenes de alta velocidad de low cost. Porque los servicios comparados quizás como los que tenemos aquí en mi país, para mí serían premios. Yo no tendría nada de qué quejarme. Ahora tendría que estar viviendo allá en España, estar montándolo a menudo y ahí es que yo vería la diferencia en cuanto al servicio, el trato de las ferromosas y ferromosos, creo que así es como se dice correctamente, y ver qué tan cómodos son los asientos. Por lo demás, me pareció fantástico y una manera muy cómoda de trasladarse de un lugar de España a otro. Y lo mejor que pude ver es cómo te venden los pasajes o los tickets o los boletos, como quieras llamarlo. Y es que si los compras 2 semanas antes, tienen un precio diferente. Y si los compras un día antes o 2 días antes, ahí sí te van a hacer así un fuetazo, porque te lo van a vender de la manera más cara que ellos puedan vendértelos. Que eso aquí en Cuba no existe. Aquí lo compres un día antes, 30 minutos antes o con un mes de antelación, te va a costar lo mismo. Fíjense cómo le estoy hablando. Aquí, ¿cómo tú perderías? Ejemplo, que tú compres un billete, un ticket o un boleto, como lo quieras llamar, y luego
antes de las 48 horas decides que no vas a viajar, creo que te devuelven un 90% o un 80% del ticket. Ahora, si decides que no vas a viajar 24 horas antes, creo que te devuelven nada más el 50% o el 30%. No me recuerdo exactamente ahora porque hace muchísimo tiempo que no viajo y no tengo estas tarifas actualizadas. Pero creo que antes era así como le estoy comentando ahora. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, vas a correr el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido o si has montado ya el AVE o has montado otros trenes de alta velocidad de low cost en España y cuéntame tus experiencias. No te olvides darme un like para que este video también llegue a una mayor audiencia. Óigame, parezco un papagayo todos los días contándote lo mismo. Bueno, contándote no, diciéndote lo mismo y no lo acabas de hacer. Que te pese, es completamente gratis. Ah, y por cierto, si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla, como siempre, para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.